La ayuda de la anciana. El cielo gris de la ciudad parecía pesar sobre los hombros de Manuel. Caminaba con las manos en los bolsillos, esquivando charcos y evitando el contacto visual con la gente que pasaba a su lado. A sus 50 años, se sentía más solo que nunca. Había trabajado toda su vida en una fábrica de acero, un lugar donde el calor y el ruido ensordecedor le habían robado la juventud sin que se diera cuenta. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal, que es gratis. Desde que la empresa cerró, todo se había vuelto cuesta arriba. Primero perdió su casa, después su coche y, finalmente, su dignidad. Ahora vivía en un refugio improvisado debajo de un puente, acompañado por otros desafortunados con historias similares. Esa tarde, el hambre le apretaba el estómago como un puño de hierro. Se detuvo frente a una panadería y miró el pan recién horneado tras el cristal. Sabía que no podía comprar nada, pero aún así, se quedó allí, absorbiendo el aroma que le recordaba tiempos mejores. Una mujer de cabello canoso y gafas gruesas lo observó desde dentro del negocio. Después de unos segundos, salió con una bolsa de pan y se la ofreció. «Tómelo», dijo con una sonrisa amable. «Hace frío hoy». Manuel dudó, pero el hambre fue más fuerte que su orgullo. Aceptó la bolsa y murmuró un agradecimiento. «Mi nombre es Julia», agregó la mujer. «¿Cómo se llama usted?» Manuel respondió con la voz ronca por el frío y el cansancio. «Vuelva cuando quiera. Siempre horneo más de la cuenta». Manuel asintió, sorprendido por la generosidad de una extraña. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los pilares del puente, Manuel pensó en Julia. ¿Por qué una mujer como ella se preocupaba por alguien como él? Acostumbrado al rechazo, la amabilidad le resultaba sospechosa. Al día siguiente, regresó a la panadería con la intención de devolver el favor. Aunque no tenía nada para ofrecer, se quedó en la puerta, inseguro. Julia lo vio y le hizo un gesto para que entrara. «Si me ayudas a limpiar un poco, puedo darte algo de comer», dijo ella, como si leyera sus pensamientos. Manuel aceptó y pasó la tarde barriendo el suelo y acomodando bandejas de pan. Por primera vez en meses, sintió que hacía algo útil. Sin embargo, esa rutina se rompió una noche cuando, al regresar a su refugio, encontró sus pertenencias esparcidas por el suelo. Alguien había robado la poca ropa que tenía y su viejo saco de dormir. El frío se metió en sus huesos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de rendirse. Pero al amanecer, una idea cruzó su mente. Julia le había tendido la mano una vez. Tal vez, solo tal vez, podría hacerlo de nuevo. Con el amanecer llegó una ráfaga helada que lo hizo temblar hasta los huesos. Manuel se puso de pie con dificultad, sus articulaciones protestando por el frío de la noche. Se miró las manos, ásperas, sucias, con cicatrices de una vida de trabajo. Respiró hondo y caminó hacia la panadería, sintiendo cada paso como una prueba. Cuando llegó, Julia estaba acomodando unas cajas en la entrada. Al verlo, frunció el ceño con preocupación. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, notando su aspecto aún más desaliñado. Manuel desvió la mirada, incómodo. «Me robaron todo anoche», admitió en voz baja. Julia suspiró y le hizo un gesto para que entrara. Una vez dentro, le sirvió una taza de café caliente y un pedazo de pan. «Puedes quedarte aquí por hoy», dijo ella con firmeza. «Pero si quieres que esto dure más tiempo, tendrás que ayudarme». Manuel asintió sin dudar. Aquel pequeño rincón cálido y lleno del aroma del pan recién hecho le parecía un refugio. Durante el día, limpió mesas, ordenó estantes y atendió a algunos clientes con torpeza. No tenía experiencia en panaderías, pero su deseo de corresponder la generosidad de Julia lo impulsaba. Los días se convirtieron en semanas. Manuel empezó a aprender los secretos del negocio: cómo amasar, cómo calcular el tiempo exacto en el horno, cómo diferenciar una masa bien trabajada de una mediocre. Julia lo guiaba con paciencia, aunque a veces le lanzaba comentarios mordaces cuando algo no salía bien. «No estás golpeando metal, Manuel, es pan», le decía entre risas cuando ponía demasiada fuerza en la masa. Poco a poco, la panadería dejó de ser solo un lugar de trabajo. Era su hogar, pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras barría la entrada, un hombre alto y delgado con un traje gris apareció frente a la panadería. Su expresión severa no presagiaba nada bueno. «¿Julia Fernández?», preguntó con voz autoritaria. Julia, que estaba acomodando panes en los estantes, se giró al escuchar su nombre. Al ver al hombre, su rostro palideció. «¿Quién pregunta?». «Soy representante del banco. Ha pasado demasiado tiempo»,
Señora Fernández, la deuda de este local es impagable. Tiene hasta fin de mes para desalojar. Manuel sintió un nudo en el estómago. Julia no dijo nada. Solo apretó los labios mientras el hombre le dejaba unos papeles sobre el mostrador. Luego se marchó sin añadir más. Cuando la puerta se cerró, Manuel se acercó a ella. ¿Qué está pasando? Julia suspiró, dejando los papeles sobre la mesa sin mirarlos. Hace años pedí un préstamo para mantener la panadería, explicó con voz tensa. Creí que podría pagarlo, pero las cosas no salieron como esperaba. Manuel sintió una mezcla de desesperación y enojo. No podía perder aquel lugar, no después de todo lo que le había dado. Tiene que haber una solución, dijo con determinación. Julia sonrió con tristeza. A menos que nos caiga un milagro del cielo, en un mes este lugar dejará de existir. Esa noche, Manuel apenas pudo dormir. Se quedó en la pequeña bodega de la panadería, con los papeles del banco en las manos, tratando de encontrar una salida. Nunca había sido bueno con los números, pero sabía una cosa, no podía dejar que Julia perdiera la panadería. A la mañana siguiente, mientras amasaban juntos, Julia notó su expresión cargada de preocupación. No tienes que quedarte si esto se viene abajo, Manuel, dijo en voz baja, con una sonrisa cansada. Has trabajado duro. No quiero arrastrarte conmigo. Él se detuvo y la miró fijamente. Si algo aprendí en la calle, es que cuando alguien te da la mano, no la sueltas. Vamos a encontrar la forma. Julia no respondió, pero la sombra de gratitud en sus ojos fue suficiente para que Manuel supiera que no estaba solo en esto. Durante los siguientes días, Manuel recorrió la ciudad buscando clientes. Se paraba en plazas, en la estación de tren, incluso en la puerta de oficinas con una canasta llena de pan recién horneado. Regalaba muestras, convencía a la gente de probarlo y hablaba de la panadería con un entusiasmo contagioso. Poco a poco, los clientes empezaron a llegar. No muchos al principio, pero sí lo suficientes para notar la diferencia. La panadería se llenó de vida. Vecinos que antes apenas pasaban ahora se detenían a comprar. Algunos llevaban pedidos a oficinas. Y en las tardes el local se convertía en un punto de encuentro para quienes querían un café y una buena conversación. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. A pesar del éxito, la deuda era demasiado grande. Faltaban solo 2 semanas para la fecha límite y aún no tenían el dinero suficiente. Entonces, una idea desesperada cruzó la mente de Manuel. Esa noche, sacó una vieja caja de madera que había escondido bajo su catre en la bodega. Dentro, estaban las pocas pertenencias que aún conservaba de su pasado. Un reloj de oro heredado de su abuelo, una navaja con su nombre grabado y una pequeña libreta con recuerdos de su juventud. Al día siguiente, vendió el reloj. No era suficiente, pero sumado lo que habían juntado con las ventas, tenían al menos una oportunidad de negociar con el banco. Cuando Julia se enteró, se enfureció. No tenías por qué hacer eso. Lo hice porque quiero estar aquí. Julia, este lugar me salvó la vida, y ahora es mi turno de devolverle algo. Julia se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró con los ojos brillantes y le dio un abrazo fuerte. Al día siguiente, fueron juntos al banco. Entregaron todo el dinero que habían reunido y, después de una larga negociación, lograron extender el plazo del pago. No habían ganado del todo, pero tenían más tiempo para salvar la panadería. Esa noche, cuando cerraron el local, Manuel miró a Julia con una sonrisa cansada. Creo que encontré mi lugar. Julia le devolvió la sonrisa. Bienvenido a casa, Manuel. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Manuel y Julia trabajaban desde el amanecer hasta la noche, horneando, atendiendo clientes y entregando pedidos en bicicleta. A veces se quedaban sin harina y tenían que improvisar. Otras veces, la clientela disminuía y volvían a temer por el futuro. Pero siempre encontraban una forma de seguir adelante. Una tarde, mientras Manuel acomodaba los panes recién horneados en el escaparate, un hombre de traje elegante entró en la panadería. «Buenas tardes», saludó con voz grave. «Me han hablado muy bien de este lugar». Julia y Manuel intercambiaron una mirada. No era común que alguien con ese porte visitara su modesto negocio. «Bienvenido. ¿Le gustaría probar algo?», preguntó Julia con su mejor sonrisa. El hombre tomó un bollo, lo partió en 2 y se llevó un trozo a la boca. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Esto es excelente». Hizo una pausa y los miró con interés. «Mi nombre es Alejandro Durán. Trabajo con una cadena de cafeterías en expansión y estamos buscando proveedores de pan artesanal». Manuel sintió que su corazón se aceleraba.
¿Proveedores? Sí. Necesitamos productos de calidad como este. ¿Estarían interesados en negociar un contrato? Julia apretó la mano de Manuel bajo el mostrador. Por supuesto, respondió con emoción contenida. ¿Cuándo podemos hablar de los detalles? ¿Qué les parece mañana? Después de que Alejandro se marchó, Manuel y Julia se quedaron en silencio por un momento. Luego, sin poder contenerse, se abrazaron y rieron como niños. «Esto es increíble», exclamó Manuel. «Si cerramos ese trato, podremos pagar la deuda». Julia asintió con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, Manuel. Lo logramos juntos». Pero aún quedaba un obstáculo por superar. Al día siguiente, cuando se reunieron con Alejandro para discutir el contrato, hubo un problema. «Necesitaremos un volumen considerable de producción diaria», explicó el empresario. «Y necesitamos garantías de que podrán cumplir con la demanda». Julia tragó saliva. No tenían el equipo necesario para aumentar la producción. Apenas podían abastecer su propia panadería. Manuel, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. «Si conseguimos los recursos, podemos hacerlo. Denos una semana para prepararnos y le mostraremos que estamos listos». Alejandro los miró con curiosidad. «Muy bien, tienen una semana. Si pueden demostrar que pueden manejar el pedido, firmaremos el contrato». Cuando el empresario se fue, Julia dejó caer los hombros. «¿Cómo vamos a lograrlo en solo una semana?» Manuel apretó los puños. «Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar sin rendirnos». Esa misma noche, buscaron maneras de optimizar la producción. Pidieron prestado un horno adicional a un viejo panadero amigo de Julia, reorganizaron los turnos y pidieron ayuda a algunos clientes fieles que estaban dispuestos a echar una mano a cambio de pan gratis. Durante 7 días y 7 noches, trabajaron sin descanso. Al final de la semana, cuando Alejandro regresó para la prueba final, encontró una panadería funcionando como nunca antes. Probó los productos, evaluó el proceso y, tras unos minutos de tensión, sonrió. «Felicidades, tienen el contrato». Julia y Manuel se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo habían logrado. El contrato con la cadena de cafeterías cambió todo. Con el dinero del primer pago, Manuel y Julia liquidaron la deuda pendiente con el banco, asegurando que la panadería ya no corría peligro. Invirtieron en nuevos hornos, contrataron a más ayudantes y expandieron su producción sin perder la esencia artesanal que los había llevado hasta allí. Poco a poco, la panadería no solo prosperó, sino que se convirtió en un símbolo de perseverancia en el barrio. Los vecinos, que habían sido testigos de sus dificultades, ahora veían con orgullo cómo aquel pequeño negocio crecía sin perder su calidez y cercanía. Pero lo más importante no era el dinero ni el éxito comercial, era lo que habían aprendido en el camino. Una noche, cuando cerraban la tienda después de una jornada agotadora, Julia se detuvo a mirar el letrero de la panadería con una sonrisa. «¿Recuerdas cuando pensábamos que lo perderíamos todo?» Manuel asintió, abrazándola por la espalda. «Sí, y mira dónde estamos ahora». Ella se giró para mirarlo a los ojos. «No fue solo la panadería lo que salvamos, Manuel. Nos salvamos a nosotros mismos». Él sonrió y la besó con ternura. Porque tenía razón. Lo que habían construido iba más allá de un negocio. Era la prueba de que, cuando se lucha con el corazón, hasta las adversidades más grandes pueden superarse. Y así, con el aroma del pan recién horneado impregnando el aire y la certeza de que el futuro les sonreía, Manuel y Julia cerraron la puerta de su panadería una vez más, listos para seguir escribiendo su historia. Una hornada a la vez. Fin. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. ¿Cuántos seremos?